Estamos en Éxodo y ya terminamos el capítulo 25, vamos a entrar al capítulo 26. Capítulo 26. Capítulo 26 de Éxodo. Gracias, hermano Negri. Hoy sí te pusiste las pilas. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ustedes saben que hay muchos cristianos que no estudian la Biblia. O sea que se conforman a vivir una vida cristiana de un conocimiento superficial. No se preocupan por realmente entender todas las riquezas que Dios nos da en su palabra. Yo hace años renuncié a eso. Hace años renuncié a ser un cristiano simple. Yo quiero ser un hombre que conoce todo lo que su Dios le revela. Y si leemos el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, nos presentan a Cristo como un ser maravilloso, como un ser precioso. Pero nosotros no podríamos entender las riquezas de Él si no tuviésemos el Antiguo Testamento. Entonces, como todos ustedes, los que siempre están aquí, los que nos visitan, pues tienen que conformarse a oír la lección que les toca a los que tienen 20 años de estar aquí. Entonces ellos posiblemente no van a captar todo lo que el que tiene 20 años capta, porque ha venido con la secuencia. Y en el último mensaje hablamos de que Éxodo 25 cubre 3 cosas. Cubre el arca, la mesa y el candelero. Y gracias a Dios que aprendimos que el arca es Cristo, la mesa es Cristo, el candelero es Cristo. Pero todo lo que corresponde a Cristo, nosotros tenemos que experimentar. Entonces, cuando hablamos del arca, que tipifica a Cristo como la cabeza, como la vida, nosotros tenemos que experimentar la vida de Dios, especialmente que nos es presentado adentro del arca la ley, la olla con el maná y la vara de Aarón, mostrándonos que esas son características de Dios que le corresponden totalmente a Dios. Es su carácter, la ley. La ley sirve para entender el carácter de Dios. La olla del maná es un maná escondido, porque la palabra de Dios es maná, pero hay maná que se come en el campo. Cuando el pueblo de Israel recibía el maná que caía del cielo, ellos lo comían en el campo. O sea que hay una palabra que se puede comer afuera, pero hay un pan que se come adentro. La mesa tenía los panes, ¿se acuerdan? Y esos panes solo se los pueden comer los sacerdotes, lo cual significa que cuando estamos hablando del pan que está adentro del tabernáculo, estamos hablando de un pan que está adentro de la iglesia. Noten ustedes, porque muchos no saben la diferencia. No es lo mismo que yo me ponga a predicar en la calle a que esté predicando aquí adentro. Si estoy predicando en la calle, yo doy el maná corriente, el maná que cualquiera puede comer. Pero ya cuando estamos aquí, usted tiene que ser sacerdote si quiere que el pan de la mesa le aproveche. Y ya no digamos el pan que está escondido adentro de su espíritu, porque si usted analiza el arca,
El arca está en el lugar santísimo, que es Cristo en nosotros. Pero ese Cristo que está dentro de nosotros tiene la ley, tiene la vara y tiene el maná escondido. O sea, noten las dimensiones de la palabra. La palabra se puede comer allá afuera. La palabra se puede comer aquí adentro. Pero la palabra se puede comer allá adentro. Allá adentro. Allá adentro. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, debemos de aprender todas esas cosas porque si entendemos todo eso, nosotros somos buenos cristianos que tenemos mucha base para hablar todo lo correspondiente a Cristo y a la iglesia. Acuérdense que Cristo y la iglesia son el Evangelio. Cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento el Evangelio es Cristo y la iglesia. Entonces notemos pues que en el capítulo 25, porque hoy voy a empezar el 26, pero no vamos a comprender con claridad el 26 sin antes repasar esas tres cositas así a vuelo de pájaro. Primero que todo, nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, el arca. Y eso se debe de volver para nosotros un disfrute, la mesa. O sea que Cristo se vuelve comida. El Cristo que está dentro de nosotros se vuelve comida. Por eso de arca se vuelve mesa. Y una mesa es para comer. Amén. Yo no creo que usted se acerque a la mesa sin ganas de comer. Cada vez que nos acercamos a la mesa es para atragántate Matías, que no es de todos los días. Pero eso es cuando da buena comida. Amén. Pero noten pues, porque Dios habla de esta manera. El arca, la mesa y luego nos presenta el candelero. O sea que la vida de Dios en nosotros es para alimentarnos. Por eso dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que me come no tiene hambre. Pero luego se vuelve el candelero y el candelero es un arbolito. La razón por la cual dice que había que tallarlo a martillo y de una sola pieza, porque el árbol es de una sola pieza. Ustedes no van a encontrar a un árbol pegándole las ramas, ya esos serían injertos. Pero el árbol naturalmente le nacen todas sus ramas y sus frutos y todos. Y ustedes se dieron cuenta que el candelero es un árbol que da fruto. Entonces, tenemos que entender que el Cristo que nos ha dado su vida y que se vuelve comida para nosotros es para crecer. Y luego arriba el candelero tiene aceite y lamparitas. El crecimiento de nosotros es para alumbrar. Nosotros como cristianos, si crecemos, podemos alumbrar. Si no crecemos, no podemos alumbrar. Entonces es muy importante el crecimiento. Ahora, vamos a entrar al capítulo 26. Si nos ponen el 26 y vamos a empezar con el versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Lino torcido es hacer lacitos, como las trenzas que se hacen las damas, torcido, lino torcido. O sea que el lino es torcido porque tiene que ser bien fuerte. Tienen que ir cruzados los hilitos. Eso se llama lino torcido. Ahora, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Bueno, tenemos que meternos al pensamiento de nuestro Padre Celestial, porque esta es palabra que dio nuestro Padre Celestial a Moisés, y que en el Antiguo Testamento ellos la atesoraron,
Los israelitas atesoraron tanto esto, hermano. Ustedes ven que el tabernáculo estaba en el desierto y era una tiendita, era una tienda de campaña. Y ahí estaba en el desierto y todo el pueblo vivía alrededor de ese tabernáculo. Y llama la atención porque sobre ese tabernáculo en el día venía una nube y en la noche se miraba como fuego. Y dice la palabra de Dios, lo podemos leer en Números, dice que a veces esa nube estaba un día ahí y se empezaba a mover, o sea que armaban el tabernáculo y solo un día estaban ahí y se movía la nube y tenían que desarmar. Qué tremendo, ¿no? Y se tenían que ir porque la nube los guiaba. Y donde paraba la nube, ahí tenían que quedarse ellos, y a veces se quedaba 3 meses, a veces 6 meses, a veces 1 año, a veces 2. Ahora, notemos pues, porque para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, eso se llama guianza del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos revelación del Espíritu Santo. Ahora el que nos dirige a nosotros es el Espíritu Santo. Pero noten pues, porque sobre ese tabernáculo estaba la nube y la nube lo llevaba a donde Él quería. Hoy es igual, el Espíritu Santo nos lleva a donde Él quiere, no a donde nosotros queremos, a donde Él quiere. ¿Amén? Ahora, esa casita, y yo a veces me pongo a pensar cómo un Dios tan grande como el que nosotros conocemos, porque el Dios que revela la Biblia es un Dios grandioso, poderosísimo, maravillosísimo, excelentísimo, soberanísimo. Bueno, ¿qué calificativos no le podemos dar? Y sin embargo, Él se le antoja dar una casita, pero noten que esa casita la da con detalles. Que tantos codos para acá, que tantos codos para allá, que tal medida para acá, que codo y medio aquí, que codo y medio allá, que 10 codos para arriba, 10 de ancho, 28 para acá, 25 aquí, 50 allá, 70 aquí. Ahora, eso nos debe de llamar la atención, porque resulta que la iglesia tiene medidas. Cuando usted entiende que la iglesia tiene medidas y detalles, eso significa que la iglesia no es cualquier cosa, sino que es algo programado y estrictamente edificado por Dios. Aunque no me digan amén. Aunque no me digan amén. Amén. Ahora fíjense, si nosotros nos paramos frente al tabernáculo, si nos pudieran poner una foto cualquiera que esté ahí en el internet del tabernáculo, ahí está. Si nosotros nos paramos frente a ese tabernáculo, ahí está, mire, todo esto que está aquí alrededor era el pueblo, y al leerlo no se podían ir a poner donde ellos quieren, como por ejemplo ahora nosotros nos designan nuestros lugares en el retiro, pero algunos dicen, mira, no está ahí, resulta por allá. Ellos no podían hacer eso. Ellos estaban divididos 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus y 3 tribus. Quiero que ustedes se den cuenta, porque el que nos habla muy claramente respecto al tabernáculo es el apóstol Juan. Y Juan habla del campamento. El campamento es todo lo que está alrededor. Cuando el Señor dice que Él salió fuera del campamento a morir, tenía que ir a este altar. Tenía que salir de ahí del pueblo y llegar a este altar que es la cruz. La lucita que me compró la hermana me la quitó otra vez. No, por allá de atrás, pero no se preocupe. Lo que quiero yo en esta noche es que
disfrutemos estas clases, porque estas clases les ayudan a ustedes y a mí a ser cristianos que conocemos las riquezas de Cristo. Porque Cristo es el tabernáculo. Cristo es todo. Entonces, ese tabernáculo, esa tiendita, mire, tan sencilla, tan sencilla. Si nosotros nos paramos enfrente de ella, lo primero que nos encontramos ahí donde está el sacerdote, ese es el altar que está echando fuego, ahí se presentaban los sacrificios, las ofrendas que traían el pueblo para quemarlas, y que el sacerdote iba al lugar santísimo para que los pecados de todo el pueblo fueran purificados por el Señor. Pero noten que ahí enfrente se encuentra el altar, y lo siguiente, como no se ve muy clara la foto, es el lavacro. O sea que afuera de la casita solo hay dos cosas: un altar y un lavacro. Y eso significa la cruz, y el lavacro la resurrección. O sea que afuera del tabernáculo se llevó a cabo la muerte de Cristo y la resurrección. Si nosotros queremos saber cosas que sucedieron después de la muerte y la resurrección, tenemos que entrar al tabernáculo. Porque al entrar al tabernáculo nos encontramos, si nosotros entramos por ese lado, en el lado izquierdo vamos a encontrar el candelero, en el lado derecho la mesa de los panes, y en el centro, antes de entrar al lugar santísimo, el altar de oro, y luego atrás del velo el arca. ¿Ok? Noten pues cómo están esas cosas, porque resulta que experimentalmente, o sea, la experiencia de nosotros como cristianos, es que primero nos encontramos con la cruz y la resurrección de Cristo, para poder entrar al lugar santo y disfrutar el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso, y de último el arca. Pero se dieron cuenta que Dios no nos lo reveló a nosotros de esa manera, porque la doctrina es una cosa y la experiencia es otra. Doctrinalmente empezó ¿con qué? Con el arca. Amén. Se dieron cuenta que no empezó hablándonos del altar, empezó hablándonos del arca, lo cual significa que lo primero que Dios quiere que tú entiendas es que la presencia de Dios está dentro de ti. Amén. Y luego te trajo no al altar, porque si venimos de adentro para afuera, nos vamos a encontrar arca, altar de oro, candelero y mesa. Pero cuando nos habla doctrinalmente, Él dice arca, mesa, candelero, y ustedes se van a dar cuenta que ahora nos va a hablar antes de que nos hable del altar, y después vamos a darnos cuenta por qué. Ahorita regresemos al 26.1 y ya tenemos la picture, la tenemos en la mente. Recuérdense siempre que Dios usa, como les dije, miren, en el lado izquierdo el candelero al entrar, en el lado derecho los panes, y luego el altar del incienso. Y luego está el velo con querubines, y allá adentro está el arca. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que ese tabernáculo representa a Cristo y representa a la iglesia. Las dos cosas. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero cuando hablamos del tabernáculo, las dos cosas están incluidas. Por eso es que tenemos tabernáculo en Éxodo 25 y 26. Tenemos tabernáculo en el Evangelio de Juan, cuando Cristo vino, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y tenemos al final de la Biblia el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. Por lo tanto, en la Biblia, cuando se habla del tabernáculo, se está hablando de Cristo
y de la iglesia. Ahora, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Después que Dios nos ha revelado su presencia, su vida, la mesa y el candelero, ahora Él quiere que sepamos algo. La casita es un rectángulo y vamos a hablar hoy solo de la primera cobertura, porque tiene 4, lleva 4. Si leemos, ahí nos van a ir apareciendo. Tiene lino fino torcido, tiene luego, después de lino viene, ¿cuál es la segunda? ¿Ah? No, después de, esas son los componentes de la primera capa, pero la segunda capa está por ahí, después del versículo 6 como el 7. ¿Pelo de qué? Pelo de cabra. Luego, pelo de cordero, piel de cordero. Y de último, piel de tejón, de tejones. Ok. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, porque después que Dios nos revela que su vida es para que seamos suministrados y alimentados para crecer, Él quiere que conozcamos a Cristo como nuestra cobertura. Ahora nos va a hablar de Cristo. ¿Cómo es que está la iglesia cubierta por Cristo? ¿Cuáles son las características de Cristo cubriendo la iglesia? Harás también a la tienda una cubierta. Bueno, ya, no, regrésenme por favor ahí, al número 1. Al número 1. Harás, yo sé que me leyó el pensamiento porque estaba pidiendo yo las 4 cosas, ¿verdad? Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino. Piensen por favor, pues, ¿cómo es esto? Porque si lo leemos, lo vamos a entender. 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Algo que vamos a descubrir es que cuando nos habló del propiciatorio y nos habló de los querubines, no nos dice de qué tamaño son los querubines, lo cual significa que la gloria, porque los querubines son la gloria, entendimos que la gloria de Dios es inmensurable, o sea que no se puede medir la gloria de Dios. Ahora, en esta cortina, porque esta cortina es la primera, es la que queda, hagan caso y cuenta que estamos adentro del tabernáculo, se ve todo lleno de querubines. No nos dice cuántos querubines pongan, ni nos dice de qué tamaño los querubines, sino que harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Lo primero que ustedes tienen que ver al estar adentro, porque estamos en la iglesia somos nosotros, pero ahí está tipificada con un tabernáculo. Tenemos que ver la gloria de Dios. Nosotros estamos cubiertos por la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? Es Cristo triunfante sobre todo. Así que nosotros, a veces los hermanos solo hablan de que me cubra la sangre, pero noten que aquí no hay nada individual. No estamos hablando de una cobertura individual, estamos hablando de una cobertura corporativa. O sea que estamos envueltos todos, estamos cubiertos todos. Imagínense ustedes, son 5 cortinas para un lado y 5 cortinas para el otro lado. Esas cortinas tienen que ir pegaditas. 5 y 5. Qué casualidad que 5 y 5 como los 10 mandamientos. 5 y 5. Y vamos a entender, en medio donde esas 5 cortinas que están unidas y esas otras 5 que están unidas, en medio van a llevar corchetes y los eslaboncitos para que quede agarrado de en medio. Y esa cortina, miren, ahí tiene los querubines, ¿eh?
Ahí está destapado para que nosotros lo veamos, porque los querubines no se miran de afuera. Los querubines solo se ven cuando uno está adentro del tabernáculo. Y el tabernáculo está cubierto así y cuelgan las cortinas. Cuelgan. Vamos a ver qué aspectos de Cristo son esos. ¿Por qué tiene 5 y 5 con corchetes de oro? ¿Y por qué el tabernáculo? Vamos al versículo 2. Ya ahí solo se están dando idea, porque yo lo voy a ir leyendo. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. 5 y 5, todas pegaditas. Verso 4. Y harás las aras de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Lazadas. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. O sea que la primera capa, al estar unida, 5 cortinas y 5 cortinas con sus corchetes y sus lazadas encima del tabernáculo. Pero noten que esa cortina encima es que lo hace que se llame tabernáculo. Y se formará un tabernáculo. Muy bien. Creo que hasta el 6 es donde nos toca hoy. Vamos a ver el 7. Sí, ahí ya entramos al telo, a las cortinas. 7, por favor, no seas malito. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Noten que la primera es de lino fino torcido. Luego lleva la de pieles, la de pelo de cabra. Ahora me toca la de cordero, sí, la de cordero. Era el 14 o cuál. La de cordero. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros. Esa es la tercera. Y la última. Sí, ahí está también. Y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué a Dios se le antojan todos estos detallitos? Qué casualidad que Dios, para mandar a hacer ese tabernáculo, nos tiene que pedir esto, aquello, el otro. Piensen bien, piensen bien. Es la cobertura de la iglesia. Es en lo único que nosotros no tenemos experiencia. Nosotros no podemos ser cobertura de la iglesia. Ese es Cristo exclusivamente. O sea, si ustedes se dan cuenta, esas tienditas estaban hechas para soportar las tormentas del desierto. Allá adentro estaba la gente, así hacían las tienditas. Adentro estaba la gente, y cuando venían tormentas de arena, tormenta, esas pielecitas especiales no dejaban entrar nada. Si ustedes leen, por favor, las tiendas que tenían ellos, adentro tenían una casa bien bonita. O sea que se miraban las tiendecitas ahí en el desierto como cualquier cosa, pero adentro las tenían bien arregladas, porque con esas pieles que les ponían no les penetra nada. Ahora imagínense ustedes a Cristo como esas 4 capas. ¿Qué le puede entrar a la iglesia? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea que tormentas, tempestades, hermano, nada, absolutamente nada puede dañar la iglesia. ¿No te alegras?
si nada puede hacerle daño a la iglesia, porque tenemos un Cristo poderoso. Ahora, pues, como les dije que solo vamos a hablar de la primera capa hoy, que es la capa de lino fino, torcido. Podemos consultar también en el 36, del 8 al 13, vamos a Éxodo 36, del 8 al 13. 36 del 8 al 13. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10, pero ¿se acuerdan ustedes que dice de obra primorosa? O sea que todos los sabios de corazón, no cualquiera usó Dios para edificar esto. Significa que no cualquiera de nosotros puede participar en que Dios edifique su iglesia, sino que realmente tenemos que ser sabios de corazón. De entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. 9. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Eso es muy significativo, ¿eh? Para una tienda sobre. O sea que Dios llama tabernáculo solo a la primera capa. Ya después está como adornando la tienda, ¿ven? 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Verso 16. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas. Se dan cuenta que hay una capa que tiene 11 y hay una capa que tiene 10. Y la capa que tiene 11 es 5 y 6 porque además de que cuelga a los lados, va a colgar atrás. Enfrente no, porque es la entrada. Muy bien. Entonces, vamos a considerar las 4 capas, pero hoy vamos a tocar la primera. Y quiero que noten algo, porque en el 26.1 y el 6, 26.1 y el 6, ahí dice harás el tabernáculo. Y el 6, 26.6, dice y se formará un tabernáculo. Otras versiones nos traducen tienda, tienda. Ahora, nosotros debemos de recordar para qué sirvió ese tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo era la casa de Dios por 40 años. Y ese tabernáculo no tenía piso, era la tierrita, lo cual significa que Dios vivió en una casita humilde durante 40 años y el pueblo de Israel acampaba alrededor de ella. ¿Amén? Ahora, debemos de ver por qué Dios tiene tantos números en este asunto. Porque resulta que los números representan características de Cristo.
Por eso vamos a entender las medidas, los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, primero que todo, usted debe de saber que el tabernáculo por fuera tipifica la humanidad de Cristo. La primera capa de la cubierta de 10 cortinas de lino fino tipifica a Cristo en una humanidad fina. O sea que Él vino a esta tierra, pero Él no fue un hombre común y corriente. Él era un hombre muy fino. Era un hombre muy distinguido y nos debe de llamar la atención que ¿por qué no son 9 cortinas? Y que ¿por qué no son 13? Sino que nos pone 2 veces 5. En la Biblia el 2 es testimonio y el 5 es responsabilidad, lo cual significa que Dios nos quiere hablar primero que todo de la responsabilidad, del testimonio que Cristo vino a dar con tanta responsabilidad. O sea que Dios, por medio de Cristo, Él expresó una vida celestial. Por eso es que lleva azul. El azul es el cielo. Entonces nosotros debemos de entender que el azul, el púrpura, el carmesí, Él era celestial, Él murió en la cruz del Calvario y el púrpura es rey. O sea que la realeza, ¿cómo es que Él vino a esta tierra? Y en esa cortina Dios nos habla. En esa cortina nos está diciendo que Él en su humanidad era fino, era extraordinario, era púrpura porque Él era rey, era carmesí porque Él murió por los pecadores y también era azul porque Él descendió del cielo. Él mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, la autoridad para que nosotros prediquemos bien el Evangelio está en la tipología. La tipología es importantísima para los cristianos porque les ayuda a que no erren. En México dicen errar. Algunos, pues. Pero la palabra es errar, ¿verdad? Pero algunos dicen errar. Yo he oído hermanos de allá de México que me dicen a mi hermano, pero es que no hay que errar, ¿verdad? Pero yo sé lo que están diciendo. Amén. Así que no erremos. No erremos. Ahora, noten ustedes que aquí el hecho de que Dios nos pone el 10 y nos pone también el 9, nos muestra que la humanidad de Cristo era una humanidad perfecta, expresando a Dios como un Dios Padre, Hijo y Espíritu. El lino fino y esas 10 cortinas, vamos a ver pues Apocalipsis 19:8 para entender por qué la cobertura de la iglesia es de lino fino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que ese lino fino que tiene el tabernáculo sobre él es el justo, el justo. Pablo dice que no hay justo ni aún uno, solo Cristo es justo. Entonces, el hecho de que ese lino fino está entrelazado es que no está flojo, es que es algo fuerte. O sea que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, era un hombre fuerte, un hombre perfecto, un hombre bien balanceado, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía la capacidad de hablar con un niño, de levantar a un enfermo, de aún levantar a un muerto.
pero también tenía la capacidad de entrar al templo con un chicote en mano y sacarlos a todos. ¿Sí o no? Tenía carácter. Él era un hombre que realmente estaba bien balanceado, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como cobertura de la iglesia. Nosotros le debemos de dar gracias a Dios que nosotros estamos cubiertos por Dios mismo con un Cristo glorioso y un Cristo lleno de gloria, porque lleno de querubines. Lleno de querubines. Quiere decir que el sacerdote, cuando entraba al tabernáculo y miraba al cielo, puros querubines. La gloria de Dios. La gloria de Dios cubría la casa. La gloria de Dios cubre la iglesia. Ahora, no estamos hablando de este edificio, ¿verdad? Porque este edificio no tiene ninguna gloria, ni siquiera, dice Iván, ni siquiera aire bueno tiene. Estamos hablando del edificio que es usted y yo juntos. Usted y yo somos el edificio que tiene esa cobertura. Esa gloria de Dios nos tiene a todos nosotros cubiertos. Y tenemos, ahora, fíjense que la gloria de Cristo desde afuera del tabernáculo no se ve. Por eso es que cuando veían a Cristo caminar allá en Jerusalén, oh sí, dice el hijo de José y María, ahí están sus hermanos. No podían ver la gloria, porque las riquezas están escondidas. Y por eso Pablo dice que nosotros, al igual que Cristo, dice que tenemos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. Entonces notemos pues que importantísimo ver el lino fino torcido, azul, que era celestial. Jesús mismo lo dijo. Vamos a Juan 6, 32 y 35. Juan 6, 32 y 35. Juan 6, 32 y 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él les dice, ¿se recuerdan que Moisés, cuando Dios usó a Moisés, caía pan del cielo, el maná? Pues yo quiero decirles que mi Padre aquí les mandó el verdadero pan. Versículo 36. Y bueno, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense, él estaba diciendo: yo soy el pan, y no lo creían. Hoy día es igual. Hoy día usted le dice a las personas: ¿sabes qué? Tú tienes hambre espiritual, come a Cristo. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se come? ¿Habrá un restaurante donde yo lo pueda ir a comprar y comerlo? La realidad es que el Señor Jesús nos invita a nosotros a comerlo. Y gracias a Dios que usted está comiendo en esta noche. Estos minutos que yo le he estado hablando, usted está comiendo. Y estoy seguro que ya se le empezó a constituir el tabernáculo. Ya lo empezó a ver. Ya empezó a ver cómo es Cristo como cobertura para la iglesia en la primera capa. Porque resulta que Cristo es cobertura de la iglesia, pero como 4 capas. Hay un queso que es de capas, ¿verdad? ¿Han probado ese queso que es de capas? Pues aquí estamos con el tabernáculo. Ahora, púrpura era un color real. Denota, hermano, que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, aunque era nazareno, aunque él se creó como nazareno, despreciado por la gente, él se condujo como rey. Inclusive cuando le dijeron: tú eres rey, él dijo: para eso fui escogido. Gloria a Dios. Ahora, también hay escarlata. O sea que la escarlata es la grana
y sirve para que nosotros entendamos que Él no solamente era celestial, era fino, era real, también Él murió por los pecados del pueblo. Y aparte de eso dice que la obra de los querubines debe de ser primorosa. Entonces, el Cristo que cubre a la iglesia, debido a que no nos dice cuántos querubines puso, ni qué medida, es un Cristo que tiene una gloria inmensurable, una gloria que no se puede medir, bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí también nos dice en el versículo 2 que las cortinas tienen 28 codos de largo y 4 de ancho. Y resulta que el 28 es 7 por 4. 7 por 4, una criatura perfecta. 7 por 4. O sea, solo vean todo lo que está allí, todas las riquezas. La perfección de Cristo como criatura, hermano. 10 cortinas de 4, 4 por 10, 40. O sea que prueba de toda la vida. Él fue probado toda la vida, porque el 10 significa algo completo también. Aparte de tribulación, significa algo completo. Si a mí me falta un dedo y tengo 9, estoy incompleto. Pero cuando se nos habla de 10, se nos habla de algo completo. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Entonces, 10 es la responsabilidad con testimonio, pero también muestra algo completo. Cristo, hermanos, es algo completo. Nos debe de recordar las 2 tablas de la ley, 2 sets de 5, ¿verdad? A mí me llama la atención porque definitivamente en los 10 mandamientos hay 5 y 5. Y nos debe de sorprender que hay 4 de Dios y el único que va con los 4 de Dios es honra a tu padre y a tu madre. Y ya los otros 5 tienen que ver con el prójimo, pero los primeros 5 tienen que ver con todo lo de Dios y que nosotros somos descendientes de Dios porque Adán, hijo de Dios. Ahora, el número 50 también nos lo ponen ahí, 50 lazadas de azul y 50 corchetes. Entonces, el 50, imagínense, ¿cuánto es el 50? 5 por 10. Es una responsabilidad completa. El Señor tiene una responsabilidad completa y eso está representado con las lazadas, los corchetes. Y gracias a Dios porque todos estos puntos que estamos hablando, hermano, aquí en Éxodo 26 del 1 al 6, nosotros tenemos el conocimiento de la humanidad de Cristo en una forma completa. Así que la cobertura de la iglesia, del himno, representa a un Cristo glorioso que expresa a Dios en resurrección. Es todo lo que... Para no mezclarme ni confundirlos, solo quería que entendieran la primera capa, la primera cobertura, Cristo con todas esas características. En el próximo mensaje vamos a estudiar a Cristo como pelo de cabra.